Es que espérense, desde que estaba ahí sentado, tengo aquí como que una preocupación de algo que tengo pendiente, por eso solo estoy pensando en ¿Qué tienes pendiente? qué. Pero no, no debe de ser nada, estoy loco. 3, 2, Ponle rec, 1. si está rec la cámara. Va. 3, 2, 1. Amigos, una semana más de episodio. Estamos muy felices de que esta semana nos acompañe nuestro amigo Walter Pizarro. Un aplauso, por favor. Señor Walter, Walter. a.k.a. Walfutak, Pues, sí soy. artista, muralista, patineto, escato. Pero antes de empezar te voy a hacer una pregunta. Es tu Ok. primer examen, tenemos varios exámenes. Muy bien, me agrada. La A eso primera, vinimos. eso es Tokio, eso es Tokio. La primera pregunta es, ¿cuál es tu película favorita del maestro Jean-Claude Van Damme? Jean-Claude Van Damme. Ok. Me la estás poniendo difícil. ¿Cómo es esta? Matar O morir. o morir. O morir, la de meme. Con Sí, güey. Con Jean-Claude Jean-Claude Van Van Damme. Damme. Claro, ¿no? El clásico. Que había una de León Peleador sin ley, Esa ¿no? también está bien chida. Varias. No, pues ya me pusieron en contexto, ¿no? Canal 5. Exactamente. Pues qué chido. Antes que nada, gracias por haberle caído, haber aceptado nuestra invitación. ¿Cómo andas el día de hoy? Pues igualmente, muchas gracias. Ya habíamos platicado mucho de esto y es un gusto estar aquí. Pues estoy bien contento, bien agradecido como siempre. Y pues a gusto, me gusta mucho participar, y pues desde luego es un gran foro de expresión. Entonces, para mí es un gusto. Venga. El día de hoy trajiste varias cosas que nos vas a enseñar, pero antes de llegar a eso, yo quisiera preguntarte, ¿cómo llega Walter a todo esto? ¿Quién eras antes de ser skate, antes de llegar al graffiti, a ser artista, etc.? Pues mira, es una pregunta muy interesante. Porque pues ahora que ya se me considera artista, pues yo siempre me considero como una persona, ¿no? Oh, Entonces, antes de llegar a esto, pues era la misma persona, pero que no sabía a lo que se iba a dedicar, oh. ¿ves? Siempre por ahí hubo como una cierta marca, un estigma, una tendencia hacia el arte que se fue manifestando en mi vida, ¿no? De forma involuntaria. No te puedo decir que yo creo en el destino, pero tal vez sí estaba marcado mi destino. O sea, yo encuentro muchos paralelismos y coincidencias a lo largo de mi trayectoria. O sea, como artista y como niño, ¿no? Que yo vengo arrastrando justamente de la niñez y es una de las cosas que pues me gustaría platicar con ustedes ¿De una vez? de una ¿De vez. una vez? Es el momento? Es el momento. No, hombre, pero es que es una larga historia, ¿eh? A ver, ahí me paran, ¿eh? Sí, Porque, ahí te vamos. sí, fíjate que cuando mis primeras interacciones con el arte, con el mundo del arte y lo que a mí me gusta, se deben a mi historia de vida, ¿no? Soy una persona que si bien creo que un talento se puede desarrollar, ¿no? Se puede mm, ir regando tal cual como una plantita, eh, cosechando y viendo que la plantita surja. También es una cosa que es muy de situaciones, Ok, o momentos sí. en la vida. Entonces son cosas que nos van llevando a ello. Yo crecí, te estoy hablando de mi primera etapa de la vida, o sea, menos de 10 años, alrededor del Mercado de la Cruz, Oh, va. ¿sale? Pues yo estoy muy agradecido, desde luego, con mi familia, con mis papás, ellos siempre me han apoyado en todo. Eh, Ahí crecí, tuvimos pues un negocio, teníamos jugos licuados, desayunos, a eso se dedicaba mi familia. Entonces yo por ahí fui a la escuela, una primaria que estaba enfrente, que es el Vicente Guerrero. Eh, y alrededor de esta zona, pues fueron todas las influencias y todas las cosas que yo fui recibiendo, pues básicamente del street, de la calle. Órale. Eh, yo recuerdo, tengo una anécdota con mi papá,
caminando de regreso del kinder, o sea, del jardín de niños, que se llamaba Jordania, por ahí sigue este lugar. Pues, caminábamos diario y él pasaba por mí, ya lo íbamos a caminar, a veces nos íbamos por Avenida Universidad, caminando, y a veces por una de las que llegan ahí a la Cruz. Ahorita hay un Waldos ahí en la mera esquina, si sale esa calle. En ese tiempo pues había una tienda de muebles, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, el caso es que por esta calle había un local de videojuegos. Entonces yo ya había varias veces que, como a los 5 años que yo estaba cursando el kinder, pasaba por ahí, me llamaba la atención que estaba oscuro, que salían ruidos ahí como raros, que la gente entraba, o sea, la gente grande, ¿no? Para ese entonces. Y yo siempre que pasábamos por ahí le decía a mi papá, oye, yo quiero entrar ahí. Y pues mi papá obviamente no me metía, ¿no? Porque pues en esos lugares oscilaban muchas cosas en ese tiempo, que después platicaremos. Pero pues en una de esas hice mi berrinche y mi papá, no sé, yo creo que lo sondeó con mi mamá o no sé cómo lo hicieron, pero dijo, ya a ver que se dé grasa, ¿no? Entonces me mete, compramos unas fichas y yo pues no sabía ni qué, ¿no? O sea, no, seguro no alcanzaba yo ni el tablero, y yo creo que han de haber buscado la forma para que yo pudiera jugar. Pues ya le echan, así yo, imagínate, mi papá con la pena ahí comprando las fichas y todo, y jugué me acuerdo de las Tortugas Ninja, como ese estilo de las Turtles in Time, pero no sé si era ese, había un videojuego antes de ese. Empieza en un edificio que rescatan a Abril y primero peleas contra ¿cuál es? Rocksteady Vivo del rinoceronte. Ajá, creo que es ese, en llamas. de llamas. Debe ser ese. El chiste es que de todos modos, o sea, ellos le echaron la moneda y yo así todo tonto, pues ya nada más medio que jugué, ¿no? Ya después de eso, digo, ya esa fue mi ocasión y fue así de, pues ya, fue bien irónico porque pues, no durabas nada, ¿no? Y menos, pues así no sabías, ¿no? Y ya de ahí, yo tenía un primo, ahorita él ya no vive, falleció hace unos años. Pero pues él era como mi hermano, porque yo al ser hijo único, pues no tenía hermanos y con él crecí. Y siempre, o sea, en esta misma temporada, ya estábamos un poquito más grandecitos, digamos 7, 8 años, empezamos a explorar mucho, había muchos lugares de videojuegos ahí alrededor del mercado. Entonces, empezamos ahí ¿cómo se llama? A explorar, a ver, ¿no? Entonces yo me acuerdo de estar con él, y ya en ese entonces ya había salido Street Fighter y Mortal Kombat. Entonces, siendo unos niños, íbamos ahí a las maquis, pon tú que ya alcanzábamos el tablero ahora sí, y vimos así, no manches, que la Duken, ¿y cómo se hace? No, pues quién sabe, pero está bien loco, ¿no? Ya íbamos descubriendo y viendo. Todo esto, involuntariamente para mí, iban siendo, pues, referencias visuales, ¿no? Percepción visual, gráfica, ¿no? Pixel art. Yo soy fanático de esos temas. Entonces, me tocó igual, aparte te traumaban, o sea, a mí me tocó ver así los fatalities del Mortal Kombat, y en el arcade, o sea, la pantalla así redondita del monitor CRT, ver cómo hacían el fatality y terminaba, ya sea que caías en ácido y estaba ahí la calaca, o que te aventaban a una cama de picos, ¿no? Ahí, o sea, era muy, muy gráfico, muy explícito. O sea, esa es una referencia que tengo. Después el Killer Instinct, o sea, también, ese me sale muy bien, me gusta mucho ese videojuego. Entre otras cosas, ¿no? O sea, iba yo creciendo a la par de que los videojuegos iban también evolucionando en sus gráficos y todo ese rollo. Entonces a mí me marcó primeramente mucho, yo creo que es una de las primeritas. Aparte había revistas, yo siempre me acuerdo que había logotipos, había cosas que me llamaban la atención y yo decía, oye, ¿por qué este color me llama la atención? ¿O por qué esta forma? ¿No?
Había uno como de un Bad Boy que todos los camioneros le pegaban al vidrio del microbús y estaba así como bien locochón, ¿no? Porque Es un después monito, salió... ¿no? Ajá, el Bad Boy, Y sí. luego, según yo, ese mismo mono lo tenían de espaldas orinando. Ujú. Ah, Ese ese es de el los muñequito camiones. así el que está como con un pantaloncito guango. Según ¿Sí yo es era el ese? mismo. El- Yo el- lo asociaba que era el Es mismo. que era la gráfica. El que tú dices creo que era el Fido Dido. El Fido Dido era una mascota No, de era... Sprite. ¿Cómo le dicen el. Ay, Muy bien, Estábamos hablando del monito. el monito mión? Mion. El monito mión del camión. Ajá. Entonces te empieza a llamar la atención como todos estos gráficos, los logos, las maquinitas. Y para Sí. ponernos en contexto, ¿como qué año era eso? ¿Eran 90s? Pues sí, eran los 90. Yo les podré decir que soy del 86 y en ese tiempo tenía menos de 10 años, entonces 92, 93, 94. De hecho, yo me fijo mucho cuando juego Super Nintendo, porque juego mucho Super Nintendo, en el año en que salió el videojuego. Entonces, Va. por ejemplo, y son como referencias que yo tengo para decir, en ese año estaba pasando esto. Entonces, el Killer Instinct es de 1994 o 95 aproximadamente. Entonces, ya cuando salen los gráficos de Killer Instinct, cambia toda la dinámica porque empieza toda la onda de los gráficos pre-renderizados. Igual en ese año ya estaban anunciando el Nintendo 64, ya iba a salir. De hecho, Killer Instinct iba a salir para 64 originalmente, pero lo portearon para Super Nintendo. Entonces, pues por eso es mi juego favorito, la neta. El Killer Sí, Instinct. sí, le sé, hay dos que tres ¿Qué mañas. opinas de la última versión que salió? O tú puro 90s. No, fíjate que yo no juego videojuegos modernos. ¿No? No, una porque no tengo presupuesto. Ah, Bueno, pon tú que sí, pero tengo otras cosas que... las prioridades. Ajá, sí, Claro. del arte me jala mucho, o sea, y consume recursos, ¿no? Pero sí, me gustaba mucho esa lógica de que sobrevivías, era sobrevivencia. Si tenías 5 pesos para ir a las maquinitas y durabas 1 o 2 horas, ya era porque eras el niño más crack de la cuadra, ¿no? Y si con esos 5 pesos podías durar 5 minutos si no sabías. Entonces esa para mí era la lógica de los videojuegos, era matar o morir, ¿no? ¿Sí? Sí, al chile yo no soy muy gamer, pero no le entiendo a los juegos de ahora. Como que Más complejo. Ajá, como que antes era, pues ibas a rescatar A la a princesa. Zelda Ya. y ya, pero ahora no le entiendo. Matabas uno que otro dragón en el camino y ya te llevabas a la princesa al Otra vez se hotel. trajo su Xbox, Dani. Intenté jugar Grand Theft Auto. No le entendí, güey. Así neta. Sí, no, No aparte, sabía qué hacer, güey. es que los videojuegos viejos son muy, muy divertidos, o sea, son muy de dos que tres botones y ya, ¿no? Por ejemplo, el Mortal Kombat, creo que la maquinita, si mal no 4. recuerdo, tenía 4 y uno de ellos era para poner Bloquear. defensa. Entonces, era más complejo porque el Street Fighter estaban como numerados 6. así 6. Y también ahí cambiaban como los tableros, cosa que es muy importante porque eso le dio pauta como a las diferentes empresas, dependiendo el mando que tenían, etcétera. Bueno, yo creo que no vamos a terminar de hablar de videojuegos, ¿eh? Bueno, pero Bueno, sí, digo, para mí es una parte importante, claro. importantísima porque de ahí empecé como a relacionar todo este tipo de cosas. Yo ni siquiera sabía que eso se llamaba pixel art. Es más, el pixel art no existía, era lo que había. No podías darte el lujo de tener cosas hiperrealistas, que es una cosa que también no entiendo mucho de los videojuegos nuevos. O sea, está chido, pero al final de cuentas la otra cuestión, y por lo que a mí me gusta es por la cuestión que es más gráfica, ¿no? O sea, no intenta como ser un reflejo o un remedio de la realidad, sino que es como una versión alternativa de. Ya. Entonces, por eso es que a mí me agrada mucho esta onda. Otra cosa que yo les podría platicar es que en esas temporadas, seguimos por las fechas, adelantito surgió algo que yo recuerdo, que fue el fenómeno mundialista, ¿no? Como lo que es ahora, ¿no? Estaba Francia 98,
Entonces, ahí, en ese año, entre 96, 97, 98, empecé a tener mis primeras referencias del graffiti, ya meramente, y también del skateboarding. En el mismo mercado de la Cruz, yo veía gente patinando a veces en el estacionamiento y yo era un niño y me volaba la cabeza a ver eso. No veía gente volándose las cubetas de agua de ahí de los lavacarros, brincando en las escaleras, haciendo algunas cosas ya en los 90 que decías, wow, ¿no? Y otra de ellas, que fue lo que a mí más me marcó, porque yo siempre dibujé, o sea, siempre coloreé y dibujé, como cualquier niño, ¿eh? No es porque sea yo, ¿no? Eso era como general. Sin embargo, pues fue algo que seguí desarrollando o haciendo. Entonces, en algún momento me encuentro con que en el 98 pintan un graffiti en mi escuela primaria, en la Vicente Guerrero. Según yo decía México, no te podría asegurar que dijera México o que dijera otra cosa. ¿Por qué? Porque tenía era un wild style, que es un estilo de letras ahí como todas retorcidas, con adecuaciones, con especificaciones técnicas que las hacen ver ahí como muy locochonas, muy padres. Y lo veo y estaba subdividido como con los colores de la bandera de México. Entonces era algo que estaba como en temporada, en boga, estaba apoyando ahí a la selección, pero pues, ¿era eso o era la placa de un grafitero? Yo no entendía las letras, pero sí el contexto, ¿no? Okay. Otra cosa que nos ayuda a entender como lo gráfico, ¿no? En ese tiempo igual los autobuses ya estaban rayados con llave, ¿no? Así de que le tallaban la pintura y cosas así. Todavía no existía un fenómeno tan marcado hacia el tag, pero sí ya estaba empezando. Me toca ver eso, me tocan ver unos murales de Byron en el estacionamiento del Mercado de la Cruz. Sí. Él pintó un wild style enorme que hasta la fecha yo no he visto que alguien acá en Querétaro se aviente algo de ese o sea, algún artista queretano. Estaba enorme, era impresionante. Creo que lo hizo también con su hermano, me parece, y ellos eran de un crew que se llama Poe. Entonces, yo en ese tiempo no sabía eso, simplemente volví a ver como ese referente del graffiti acá, ¿no? Ya de ahí, pues, un obligado donde nuevamente se mezcla con los videojuegos fue que él trabajaba en Goose Comics y pintó la parte de arriba de Goose Comics, entonces... Esa madre duró años, ¿no? Creo que apenas hace poco que taquería lo quitaron, pero... Sí, duró un buen tiempo. Entonces, pues fueron cosas que estaban de ahí relacionadas, ¿no? Esas tres, o sea, tanto la patineta, que después veríamos otro fenómeno ahí también con la gráfica, el skate y los videojuegos, ¿no? Entonces yo cuando me acerco veo este fenómeno, pues para mí era nuevo, ¿no? Yo empecé a ver todo este tipo de cosas. Aparte, también me trasladaba mucho con mis primos, porque mis primos manejaban transporte urbano, las buses, ese tiempo. Y ellos, pues para salir de la monotonía, nos subíamos mi primo y yo al camión y nos dábamos toda la ruta. Entonces, cuando les tocaba la 16, nos tocaba ir allá por los rumbos de Sauces, de Sate, toda esa onda, y también ahí ya había graffiti. Entonces uno empezaba a ir como delimitando por medio de lo que uno veía en la calle. Eh, Esto te estoy hablando antes de tener yo más de 10. Oye, ¿y en qué momento empiezan, digo, si estabas ahí como dentro de la cruz, en qué momento empiezan a vender como material? Porque Ya. eso también yo lo recuerdo. Ya vendían crayolas, mainstreaks, pilots, etc. Situaciones de contexto. Fíjate, eso yo nunca lo había analizado, pero también gracias a que yo estaba ahí. O sea, para mí, por ejemplo, yo empecé a ver que la portada de Rage Against the Machine, la clásica esa de la silueta, que también era algo de graffiti, ahí vendían mucha música, pues para la banda, ¿no? A precios accesibles, en cassette.
en formato cassette, ¿no? Grabado. Y perdón, me salí un poquito, No, está bien, me está bien. preguntabas del, De que yo recuerdo que vendían material. del material. Ah, ok. Entonces, hacia allá voy. Toda la moda en ese tiempo llegaba ahí, ¿no? Ya las camisetas con algunos logos, que los estampados. Entonces yo iba a ver las playeras, ¿no? O los discos, o todo este rollo. Ya ahí estamos hablando ya de una temporada despuesito, ya estamos hablando 98, 2000 por ahí. Había fanzines que también pues, es algo bien notorio, bien marcado ahí en la gráfica, en el graffiti, en el street art. Eh, no había internet. Bueno, sí había, pero se usaba para fines bélicos y no para, y no para ver memes como es ahora, ¿no? Sí. Entonces, platicábamos acerca de que en esta temporada yo ya para ese entonces estaba ya migrando de ser niño a adolescente, entonces ya estaba yo en la secundaria y me empezaron a llamar la atención, ahora sí, ya no solo ver el graffiti, sino ser partícipe del graffiti. Tuve ahí referencia, pues yo estudié en la secundaria 3, ¿En Palmas? en Palmas, exactamente, y ahí pues fue que yo decido hacer graffiti, pero pues era algo duro porque rayabas tu libreta, rayabas la escuela por dentro, ya era meterse en problemas pues de entrada. Entonces yo dije, no, pues de ser un niño ahí más o menos a decir, me estoy metiendo en un pedo, dije, bueno, si me voy a hacer meter en un pedo, lo voy a hacer bien, sí, y sí me propuse que pues mínimo hasta los 40 y pues ya se está logrando, entonces sí fue abrazo a mi niño interno y me autofelicito, ¿no? Oye, y para ver, ¿cuál era la placa con que se la hacía? No, espérate. No hablemos de cosas tristes. En esa temporada empieza a surgir todo ese fenómeno, empiezan a vender tablas Variflex en el mercado de la Cruz, los mismos güeyes que vendían el material, que yo la neta no los topaba, sí tienen también su nombre en la calle, pero pues uno era un niño, no los conocía. Empezaron a vender los Mistrix, las Fat Caps, la New York Fat, que era la única que vendían, creo. El Mistric, que es una crayola que está dividida como en varios colores, que si tú la ves, no sé, si tú ves un tag se vería como algo así como difuminado al momento que haces el trazo. Oye, y pausa, ahora que eres artista. ¿El Music para qué se usaba en realidad? Antes. O sea, ¿para qué se Ajá. hizo? ¿Cuál es su uso original? No, es que el Mistric es una adecuación de los grafiteros, o sea, el Mistric es una herramienta única por graffiti, y lo hacen grafiteros para hacer graffiti. O sea, no es... No tuvo otra función anterior. No era como una... Como el ¿te acuerdas del de este rojo? Es que no era un marcador, el color rojo que tenía una cuerda, que lo ibas jalando, que también se utilizó mucho tiempo porque era como muy suavecito. ¿No se acuerdan de uno sí, como sí, de papel que le jalabas una que era como un cuerdita? lápiz. Ah, sí, el bicolor. No, era un lápiz solo rojo. Ah, ya, con Pero el que te con un hilo. Tenía un Jalabas hilo, el hilo. y ese le iba a quitar. Sí. Ese yo también me acuerdo que... Y Pues- yo también pensaba que el Mistric algún momento había tenido alguna otra función. Ya, no, fíjate, bueno, ahí hay algo interesante. En la secu nosotros empezamos a rayar con crayolas, pero no era la crayola del leoncito esta o esas como de la primaria, el kinder, ¿no? Más bien era como ese tema de la crayola industrial, ¿no? Que se utiliza para marcar embalajes, hacer varias cosas. Igual los Unipants, que también son de uso industrial, ¿no? Esos sí se adecuaron al graffiti, pero no son de ahí. El Mistric nace, bueno, yo me enteré pues mucho de que la banda los hacían los recipientes de PRIT, Sí, ¿no? sí, me acuerdo. Y para eso tenías que derretir varias crayolas y hacer las separaciones. O sea, hacer un Mistric es un proceso artesanal. Yo tengo uno, la neta no lo uso, me lo hubiera traído, pero lo tengo como objeto ahí de colección. Pues en ese tiempo hacer un tag con Mistric era lo máximo. Y había que saber usarlo porque tienes que saber darle la vuelta porque si no se te embarran todos los colores y no sale nada.
¿no? Entonces es una herramienta muy, 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 muy técnica. Aparte tiene esta textura, ¿no? Como suavecita, Sí, como que en corto se adhiere. Exacto. Sí, no, incluso, pues sin dudas, ahí tiene que ver con el arte, porque yo creo que alguien que se considera artista también tiene que saber hacer sus materiales, ¿no? En algún momento me he puesto a hacer pinceles o me he puesto a por ahí a experimentar con pigmentos que yo mismo obtengo, con cosas que realmente no eran para hacer arte, pero yo las convertí en cosas para hacer arte. Es más, hasta con basura hemos hecho cosas que ya tienen una remuneración, ¿no? Algo así. Entonces es como transformar, el arte transforma, ¿no? Desde los materiales. Eh, pues sí, o sea, era un proceso muy artesanal. Se supone, o los que inventaron el Mistrick, lo hacían mezclando diferentes materiales. Había no sé, voy a hablar cosas que no sé. Dicen que mezclaban como el bilé de las chicas con los colores de las crayolas industriales como para dar la textura. O sea que sea como Sí, muy, porque sí muy era muy cremosito. Sí, suave. es que es muy suave esa cosa, la apoyas y se va solita, ¿no? Entonces no es, porque sí las crayolas industriales son más duras, ¿sí? Entonces ahí ya estás hablando de un proceso de un material que se tiene que pigmentar, que se tiene que fundir, que tiene un proceso que es artesanal o artístico, su mero desarrollo. Es un material muy interesante y muy, muy de contexto también de aquellos 2000 cuando pues ya estábamos viendo como fenómenos que estaban ya pues, emergiendo, ¿no? De ahí de mismo, por debajo de las coladeras, cual tortuga ninja. Qué chido. Y ahorita que lo relacionas, que es como pues transformar las cosas, creo que justo va de la mano un poco con el skate, porque justo lo que hablamos con Vic la otra vez, tú ves una banqueta, nosotros veíamos un manual pad, tú ves un pasamanos, nosotros vemos un riel, etc. Entonces, pues no creo que esté tan alejado ese pensamiento un poco DIY del skate. Sí, en esencia es lo mismo, ¿no? Para mí, digo, siempre estoy construyendo analogías entre el skate, mi vida, que ya sabes, ¿no? El clásico te caes, te levantas, Sí, ¿no? Y entre el arte y el skate, porque nunca de morro lo vi así, pero ahora sí, o sea, lo veo como cosas que son muy similares, ¿no? Y es como la vida misma, o sea, si tú te esfuerzas en algo, lo consigues, ¿no? En la vida. Yo así pienso, así me ha tocado, tengo la fortuna por ahí de que le hemos ido avanzando, progresando, y pues acá estamos, ¿no? El día de hoy. Y en el skate, igual, o sea, si tú quieres un flip, trabajas por ese flip y tienes ese flip, ¿no? En el graffiti, pues igual, fíjate, yo por ahí me ponía a bocetar en las noches, me gustaba mucho el estilo 3D, pero no me salía, o sea, es algo pues bien difícil de hacer, ¿no? Cuando uno no conoce de arte, de perspectiva, de contrastes, de luces, de sombras, sin embargo, pues se logró, o sea, con paciencia, con empeño, con práctica. Yo creo que es lo que más me ha empeñado, o sea, es otra temporada ya después de mi vida, porque yo en algún momento eh, me dedico más como a vivir mi vida, a estar en la prepa, a ser pues, normal, y dejo un poco de lado el graffiti. O sea, eso pasa como por ahí de terminando la seco, entro ahí pues, a la prepa sur y cambia un poco la dinámica, pero después me vuelve a jalar el grafo, ¿no? O sea, ahí lo iremos platicando con detalle, ¿no? pues sí, Si nos lo para eso estamos. permite acá el podcast, el tiempo. Absolutamente. ¿No viste el último episodio? Bueno, el antepenúltimo dura 4 horas. Así que Ah, bueno, entonces hay tiempo. Tío Henry, saludos al tío Henry. 4 horas. 4 horas. No, pero pues es algo bien interesante y valioso, y ¿no? estuvo sintetizado, ¿eh? Wow. Pues, pero No, síguenos chido. contando. No, sí, ya me dio miedo. ya vi por qué cerraron la puerta. Pero sí, justo, digo, yo hago esa relación entre skate, qué chido que tú también. Pero ¿en qué momento ya estás en la seco? ¿Formas parte de un crew?
Sí, Sí, o sea, sí, formas parte de un crew de esa sí. movida. No, sí. tienes Allá en otros la, compas. en la 3. Es que fíjate, cuando yo entré a la secu, hay muchos fenómenos que uno puede ir recordando. Antes estaban muchos los cholos, ¿no? Entonces Sí. todo adolescente que se respetaba quería Quería ser ser cholo, ¿no? Pues voy entrando a la Sí, sí, secu, pero en ese tiempo es el auge de los escatos, ¿no? Y entonces cuando, cuando estamos ahí, jugábamos a cholos contra escatos. Entonces uno decidía ser cholo y el otro bando escato y nos dábamos en la madre, ¿no? Y empezamos a taguear jugando ahí en la escuela. Órale. Y entonces ya después esto cambiaba de año y ya era de que ya había un crew que era sólido, o sea, ya era algo real, ya estaba en la calle. Influencias, ¿no? Ahí en la 3 pues el crew que rifaba siempre pues era la AM, ¿no? Ok. Ahí hay mucha banda pues que hay mucha banda de San Pancho, ¿no? Y había mucha banda AM, se juntaban ahí en las escaleras de lo que fue Vancomer en algún tiempo, que creo que también ahí se patinaba, eh, en frente a Plaza de las Américas. Sí, sí, sí. La M estaba en todos lados y tenían una A que era como así, era y la M, ¿no? Así pegada. Era algo muy representativo, en ese tiempo estaba muy de moda hacer tags de una sola línea, Sí, 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 ¿no? sí, me acuerdo. ¿No? También había otros crews que nosotros íbamos viendo, eso fue el que nos tocó, lo más cercano era eso. Muy bien. Tú, AM era lo que rifaba. Sí, 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 era un crew ahí que rifaba en la zona, ¿no? Eran los que se llevaban ahí a las ladies, yo creo. Este, sí, sí era una referencia también para mí porque yo no pertenecía a eso, pero pues yo creo que a la fecha te podría decir que sigo admirando como ellos rayaban. Ok. Uno de ellos iba ahí en mi salón, el muerto. Em, bueno, ¿Y quién era el chido? ¿Recuerdas? ah, pues el muerto era uno de los chidos. Creo que todavía por ahí anda el vato. No sé ¿Estaba así bien. muerto? Ajá, Órale. sí, sí había varias bandas. Ahorita la neta se me borró el cassette de ese sentido. Ya. Nosotros rayábamos a SK, ¿no? Pero pues ni sabíamos qué pedo, ¿no? Hay ya más cruz que son SK y son Legend. Y también hay una KS que también fue una leyenda acá en Querétaro, pero nosotros lo hacíamos más de chavos, más de hobby, no hobby, sino de juego, ¿no? Era más como el cotorreo ahí interno, que después se convirtió ya en algo fuera, ¿no? Pero entonces esta etapa dura la seco. Simón. Entras a la sur, dices que ahí le paras tantito. Sí, paré unos semestres ahí de pintar, me enfoqué más en la escuela, en cotorrear, convivir con mis amigos, etcétera. Y ahí conocí el skateboard. Ok. O sea, ya la cultura del skateboard, ¿no? Que los tenis, las marcas, los videos, ¿qué más? La música, todo. Bueno, ahí hay todo un fenómeno que también se fue transformando y es como muy generacional. Ahorita que me vine para acá, pues venía escuchando new metal, ¿no? Entonces ahí me salió que System of a Down, que Limp Bizkit, etc. Entonces eso era lo que yo andaba escuchando en esas etapas, pero pues ya de ahí migramos un poquito más hacia la onda del punk, ¿no? El punk rock, con tendencia o esencia californiana, ¿no? Ya bandas como NoFX, Rancid, ¿qué te digo más? ¿No? Sí, sí. Sí, Pero ¿cómo llega a ti el azul del skate? ¿Por la pandilla que patinaba ahí o...? sí, pues en la sur se patinaba, era un spot que se patinaba. Y pues yo tenía unos amigos, mi amigo Diego, el día de hoy pues es doctor, hace mucho que no lo veo, el cabrón. Él lo conocí en la 3 porque fue conmigo en el salón, ¿no? Entonces, el vato pues venía de Guadalajara, entonces le había tocado unas primeras influencias de su skate allá, entonces él ya sabía patinar. Yo la neta no sabía mucho del tema, me llamaba la atención y ya
estaba ahorrando para comprarme mi primer Xbox, ¿no? Pero pues en ese tiempo se desmoronaron esos sueños de niño y pues, llegaron los sueños adolescentes, ¿no? Smells like a Teen Spirit. Entonces me compré mi primera tabla. Chido. Una DNA, rueda cero, imagínate, rueda cero. Unos trucks Independent y unos valeros, Speed Demons. Sí, O sea, tú sí sí, ibas sí, armado. iba armado para la guerra. Sí, pues es que era lo de un Xbox. Sí. Sí. En ese Tienes tiempo razón. una tabla más o menos ya armada bien, costaba unos 1,007, ¿no? Yo trabajaba con mis papás, toda la vida he trabajado. Y ahorita solo el deck cuesta eso. Eso, Ajá, sí. sí. Entonces, pues ya estaba el Tony Hawk, yo no tenía PlayStation, no tenía Xbox, ¿no? A veces jugaba un simil en mi compu, el Andy McDonald. No sé si topan a Andy McDonald. Sí. Sí, pues es Cato igual y tiene también su juego. Está padre, es el similar al Tony Hawk. Y tiene unas, o sea, la banda sonora es alternativa. Ahí fue las primeras veces que escuché a System of a Down. Ni siquiera con sus hits ya más comerciales, sino yo escuché Sugar primero Ya, por ese videojuego. Y otras cosas, entre otras. Eh, pero sí recuerdo mucho eso. Ya después, el año siguiente, System saca Toxicity y se vuelve un fenómeno a nivel mundial, ¿no? Con Chop Suey, sí, entre otros. Pues nada, es algo bien chido. A la par, yo despuesito me compro mi primera tabla, empiezo a patinar, los primeros solis, descubro que no es nada fácil patinar. Aparte, pues ya uno no empezó como de chico. Por ahí con mi primo tuvimos una patinetita, ¿no? Y nos aventábamos en las bajadas de la cruz, pero era jugando como niños, ¿no? Pero ya formalmente fue como en esa etapa. chido. Sí. Oye, pero ¿en dónde te juntabas a patinar? Otra. Estos se reduce en contextos. Pues yo no vivo en la ciudad actualmente, ¿no? O sea, vivo en un contexto que se podría como considerar como suburbano, ¿no? Ya. O en algún tiempo fue rural. Entonces, mi vida siempre fue de viajar, no tanto, o sea, unos 20, 30 minutos para llegar a zona urbana. Cosa que también está relacionada con el graffiti, porque fui viendo cómo fue creciendo el graffiti en la 57, Oh, ok. o en la México Querétaro, no sé. Eh, Ese tema es bastante extenso. Entonces, yo no salía mucho ahí en el pueblo, también la patineta fue una excusa para empezar a salir por allá. Y en las tardes a veces me quedaba por acá y saliendo de la escuela, de ahí de la prepa, me iba a patinar con mi amigo Diego y con una banda que le daba ahí en Quintas del Marqués. Vamos a los escalones de ahí del estadio porque era muy cerca. Una vez nos movimos a un skatepark que estaba en el punto, que yo ahorita no sé muy bien dónde es esa zona, pero sí fui al parque Ahí en Bernardo Quintana. en Bernardo Quintana. La historia ahí fue que nos subimos a un bus y nos llevó a dar una vuelta o sea, fuimos hasta que terminó la vuelta del autobús y para que nos dejara del lado al que íbamos, o sea, el bus fue y regresó. Y fue así Entonces ya a la hora que llegamos al dichoso lugar, yo creo que estuvimos ahí media hora y ya nos fuimos. ¿Sabes? Me puse arriba de un cuarter, yo nunca había visto un cuarter en mi vida, así me puse en posición de hacer drop y yo así entre la vida y la muerte y mis compas ya no, y qué bueno que no lo hice, güey, no, yo muy a huevo me sabía parar en la tabla, pero tenía la noción, estaba manifestando que yo quería hacer eso. Huevo. Pero fue esa mi primera experiencia ante un cuarter. Pues no, realmente conocí ese parque, una vez fuimos al Canfores, otra vez fuimos al de Códice, que también ya estaba en ese tiempo. Pues nada, o sea, así era mi onda. Mucho fuimos al estadio, a los escalones del estadio ahí patinábamos. Mis amigos ya eran más, bueno,
compas eran como más avanzados Ok. y pues ya traían su onda, ¿no? Entonces yo al ser novatillo, pues sí había como una cierta como tangente, ¿no? Una diferencia. Entonces, por ahí siento que no hubo como esa comunicación tal vez en ese momento. ¿Y donde vivías, allá nadie patinaba? No. ¿Se puede decir dónde es? Sí, claro. Yo vivo, es un pueblo que se llama La Piedad, el Marqués. Está muy cerca de acá del Colorado, por el zona Conín, ahí. Ahí, En ese entonces, digo, porque ahorita Sí, ya está ya, sí, pegado, ahorita ¿verdad? que es que sí, yo pensé que me ibas Pero a decir así como en ese entonces yo creo que sí era otra estaba onda. más difícil llegar y se sentía más lejos. mira, para empezar no había suelo, güey. Así no Mm. había suelo donde patinar. Yo me iba a una fábrica, a la parte de afuera, por mi propia cuenta, y fue cuando empecé a salir ahí en la calle, a darle a la banqueta de ahí del lugar, que era como un manual paz, ¿no? Sí. Lo que dice Vic, convertir el espacio público en un espacio lúdico, en un espacio recreativo y de juego. Entonces yo me iba con mi patinetita ahí, con la misma que tenía, a darle, y ya, no había nadie que patinara, pero sí había gente que rayara. Entonces yo al estar en ese fenómeno, o al empezar a salir, empecé a darme cuenta que ya estaban rayando en la calle. Pues, yo también rayo, ¿no? Y me pegó así la loquera. Dije, no, ¿cómo es posible que estos se me estén adelantando? Ahí les va, güey. Y pues me puse a rayar también. Sí, ya yo llegaba de la escuela y buscaba un poste y ahí apuntarme con el maestro y de hacer una tontería, ¿no? Porque eran firmitas que ni se veían, porque aparte no pintábamos con aerosol. Ok. No, o sea, era como El plumón. ajá. O sea, era un reto pintar con aerosol. Para empezar lo tenías que conseguir y luego tenías que ya lo tenías y también era como la tabla, tenías que saber usarlo, güey, ¿no? Ahí se ve la clase y la finura del sujeto, ¿no? En el can control que ahora le llaman la chaviza. Control, ¿no? Yo todavía no tenías el can control. No, no lo tenía, no existía. O sea, hay una historia ahí del barrio, ¿no? Éramos un crew ahí ya consolidado. Empezamos a rayar NGT, nueva generación Tagger. Después cambiamos a DCW, que el DCW sí es pesa ir por la zona. Ok. Sí, es de lo representante. Ahí estaba el 2MK y el DCW y la SNK. Eso ya es cuando ya era la realidad, ¿no? Ya no era rayar adentro de la escuela, ya era rayarle la casa al vecino y meterte en pedos con el vecino. Y aparte, por situaciones de contexto, era un pedo, o sea, ya había güeyes que andaban en caballo y güeyes que andaban en patineta, congeniando al mismo tiempo, Ok. sí, o andaban rayando, entonces, sí era un choque, sí era un pinche choque, ¿no? Entonces, eso. Oye, pero entonces se te empieza a sumar pandilla a patinar allá. Sí, empiezo a salir. Fíjate, en ese tiempo, en otro contexto, estaba un clon del tenis de 3 de Osiris, el Sí. Twin. Sí, me acuerdo. El Twin costaba 250 pesos y el Osiris costaba como 1200. Entonces, pues yo siempre tuve tenis así, ¿cómo se les dice? Chonquis, ¿no? Ahora que les dicen. Pero pues era tenis gordos, ¿no? Con la lengüetota. Y pues ahí como que los morros, están chidos estos tenis, qué pedo. Pues es del skate. ¿A poco? No, sí, güey. O sea, no es como ahora que vas a alguna plaza de esas públicas y ves que venden tenis de skate de fast fashion, no, eso es basura. En ese tiempo era real, ¿no? O sea, veías el video y ahí veías un video de DC y ahí veías patinando a Danny Way y tú comprabas los tenis que traía Danny Way, ¿no? Decías, tengo el tenis de Danny Way, entonces ya no es el mono ya no son los tenis, es el mono, ¿no? Era esa situación. Y entonces, pues sí, yo traía mi tabla, la neta,
compartía yo mi tabla, o sea, siempre fue la misma. Esa tabla terminó hecha trizas, ¿no? O sea, por ahí después la colgué en algún museo, en el Museo de la Ciudad y ya, no me la devolvieron. Este, pero bueno, después vemos qué onda con eso. Eh, y en ese tiempo, pues, le dábamos con esa. Estuvo bien cagado porque me recuerda mucho a la película esta de The 90s. Es que allí por la calle donde es su casa Así es. había una fábrica de salchichas. Oye, Y qué nos, chido. ajá, de hecho había un establo donde vendían leche para Alpura, ahí salían las pipas de Alpura, estaba la Araceli, que es donde pues yo iba a patinar, y estaba era un terreno que donde lo adaptaron como fábrica de salchichas. Sí, pero ya eso había pasado hace mucho tiempo, nosotros ni sabíamos, pero nosotros nos brincamos a ese lugar. Sí, yo en ese tiempo aprendí que la exploración urbana podría darse también gracias a tus habilidades físicas. Entonces, sí, tenía unos lugares ahí como de mosaico. Nosotros vandalizamos, los convertimos en graffiti. O sea, ocupamos espacios Sí, siendo niños y jugando, güey. Esa y otro lugar con el que el otro sí nos metimos en pedos. Entonces, en este lugar lo convertimos como en nuestra mansión. eh, Había un sillón, lo pusimos en el lugar más alto y ahí nos sentábamos a cotorrear. Mientras había unas bajadas, o sea, tenía como un poco de dinámica de skatepark. Había una bajada que terminaba en un vacío y nos brincábamos del vacío para caer en el suelo, o al revés. Este, sí, o sea, ya la banda, la neta, pues en estos contextos es de que, una, no hay muchos recursos, ¿no? La neta, o sea, las cosas como son. Dos, pues te diviertes hasta con las ramas que están ahí entre la naturaleza, ¿no? Tres, pues no hay mucha vigilancia, ¿no? Entonces, nosotros aprovechábamos eso y reinventábamos ese espacio. Lo grafiteamos todo y sí fuimos a comprar latas y hacerle un desmadre. O sea, era nuestro spot. Y fue nuestro spot como unos 2 meses hasta que los dueños que no iban mucho se dieron cuenta. Un día compramos y sacamos todas las salchichas podridas a la fregada. Sí, y pues no sé, se me hace algo bien radical que si hoy en día lo conviertes en una videografía, sería como atractivo. No, ya ni me acordaba de eso, o sea, hasta ahorita que... Y ahí se formó nuestra bandita de ahí del barrio. Tuvimos rivalidad porque La Piedad está dividida en dos secciones, que es donde pasa la carretera, y pues, nos peleábamos los de un lado con los del otro, y hubo campales, y hubo pedos, y luego también, encima de eso, también había rivalidad con los güeyes del Colorado, ¿no? Y con los güeyes de otros barrios, no nos llevábamos, era así, el crew, Shelbyville. tal cual, sí, no, el Bronx, así era, pero en un contexto pues, rancho, ¿no? Así, sí era otra onda. Aparte de eso, ya había gente que estaba empezando a rayar en la carretera, que eran algunos de nuestros crews, y otros que no conocíamos, pues, y banda que sí salía como de acá de la ciudad a ir a las carreteras. Había poco. Había un formato que nosotros le llamábamos, que es, bueno, ahora se llama top to the bottom, que es desde abajo hasta arriba, es que pintas toda la pared, ¿no? Nosotros le decíamos devastador, esa madre, que es pintar un muro completo prácticamente es el nombre de tu crew, con una tipografía sencilla para que sea rápido. Había de eso nos sorprendía, había tag, había bomba. En ese tiempo también por contextos me toca ir a Ciudad de México, pues yo, voy a Ciudad de México ahí porque falleció mi abuela, fui con mi papá una semana, estuvimos moviéndonos mucho, el graffiti ya había explotado en todos lados, era un fenómeno así bien cabrón, todo estaba tajeado, todo estaba vandalizado, todo estaba roto, y pues yo iba así como en una galería de arte, así de, "Uah, uah",
iba viendo el contraste de los colores, ¿no? Yo veía así la barda amarilla, y decía, chinga, ¿por qué ese escritor mezcló el rojo, el amarillo y el azul? Y te impacta, ¿no? Entonces empecé a analizar como el fenómeno del color de forma inconsciente. Todavía no entraba a Bellas Artes. Estaba yo en esa transición. Yo no sabía, pero lo empecé a estudiar de forma inconsciente, ¿sí? Y el graffiti me llevó a eso. Chido. O sea, me llevó a los problemas, porque sí nos metimos en muchos problemas, pero también me llevó como a la parte, pues, académica, que fue, pues, sí, descubrir que, como decíamos lo del truco, o sea, que todo tiene un esfuerzo, pero ¿de qué sirve ese esfuerzo si solamente te vas a estar metiendo en problemas con tus vecinos? Claro. ¿No? Era lo que platicábamos ayer el Osi y yo en la presentación de acá de lo del Vic. Me dice, oye, pues está bien chido este pedo, que ahora ya, en vez de que nos tomen así como si no fuéramos, significativos para la sociedad, hasta nos den un lugar y podamos platicar aquí de estos temas, ¿no? Pues claro, le digo, es que si no existe un diálogo, ¿cómo es posible que se nos entienda, ¿no? O sea, si siempre Claro. estamos como, soy rebelde y mala mierda y el gobierno. O sea, sí, pon tú que puede ser, ¿no? Pero también es muy importante la forma en la que lo manifiestas o cómo lo expresas para que haya precisamente como esa... Un diálogo. ese diálogo, exactamente. Entendimiento a través del diálogo. Exactamente, ¿no? Hoy en día, fíjate, después de estar en un contexto en que se nos golpeaba, se nos perseguía, y todavía hoy en día, ¿no? Pero también ya hay la apertura en la que se nos ofrecen espacios a través ya sea de instancias públicas o de medios autogestivos como ahora, ¿no? Para poder realizar ese tipo de actividades, ¿no? O para poder expresar cómo es que alguien que realiza trabajo en la calle, los grafiteros chambeamos en la calle. Sí, 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 sí. es una madriza estar en el sol, demás.